esta cita con los directores antioqueños es como un intento también de empezar a saber, digámoslo, conscientemente y de una manera de lenguaje, qué es lo que realmente hemos construido durante todas estas décadas últimas aquí en Medellín. Y ha sido un espacio muy instructivo para mí, es decir, he aprendido muchísimo y obviamente pues estoy en una situación en donde de alguna manera hago parte de una primera generación que decide de pronto pasar del cineclub, del cineclubismo al cine como tal, a la realización. Y en ese sentido, pues, más o menos he sido como testigo de mi generación, de la cual Gonzalo hace una parte muy importante, y de las generaciones que han continuado, y en ese sentido hemos tenido las visitas de directores de todas las edades, de todas las generaciones, es decir, tanto de la generación a la que yo pertenezco, como posteriores, como personas últimas como Laura Mora o Juan Sebastián Mesa, ¿cierto? O sea, hemos más o menos recorrido mostrando que esto que se llama el cine antioqueño, el cine que he hecho, digámoslo, desde Medellín y desde Antioquia, es una experiencia riquísima, interesantísima, y que llevamos varias décadas construyendo en memoria audiovisual de una manera muy consciente. Algunos de estos autores con unas obras muy interesantes, con una elaboración del lenguaje, y creo que para ustedes también, para muchos de ustedes que son muy jóvenes, que incluso nacieron pues posteriormente o después a algunas de estas películas que vamos a ver hoy, es muy interesante también que tengan una idea de dónde viene todo este movimiento cinematográfico de Medellín y que entiendan que ese pasado nebuloso y oscuro que ustedes tratan de mirar de los años anteriores de haber nacido, ese pasado está lleno de personas, está lleno de búsquedas, de películas, de anécdotas, de personajes, para que vayan también haciéndose una idea de lo que lo que ha sido, digámoslo, el audiovisual en Antioquia, en Medellín. Yo hoy, desde que empezamos, la verdad es que Gonzalo es testigo, desde que empezó este evento, digamos, de cita con los directores antioqueños, yo quería invitar a Gonzalo. Gonzalo es difícil, se demoró para venir como un año, pero yo quería porque la verdad es que o sea, Gonzalo recoge mucha parte de la historia, incluso anterior, porque yo como que salgo al audiovisual en el 79, pero Gonzalo ya había empezado antes, había estudiado ya comunicación social, y él nos va a contar ahora todo un poco cómo empieza, digámoslo, una primera película que yo cuando hago el primer corto ya existía esa película, y cuando la veo me sorprendo quién está detrás de ella, que es Ulleras. Vamos a ver ahorita algún fragmento de Ulleras que no está sin sonido, pero vamos a ver un poco y Gonzalo nos contará porque es su primera película. Y Gonzalo, quiero pues así rápidamente decirles que Gonzalo, después de que hace Ulleras, después de que obviamente ahora nos cuentas tu historia hacia atrás de Ulleras y demás, después de que hace Ulleras, en el 80 se presenta en el teatro del Museo de Antioquia, ¿cierto? Del Museo de SEA en esa época, creo. Sí, Museo de SEA en el 80, y ahí es cuando nos conocemos muchos de los que después hacemos parte de este grupo audiovisual, ¿cierto? De este grupo de cineastas. Y cuando nos muestra Ulleras, pues obviamente era una película en 16 milímetros, filmada por Gonzalo como camarógrafo, como fotógrafo, como editor, como guionista, como productor. Entonces Gonzalo de alguna manera tenía ya muchísima experiencia, y nosotros realmente todos nos hicimos unos junto a otros, porque como que todos necesitábamos unos de otros, ¿cierto? Gonzalo cuando vio Buscando Tréboles pensó, también dijo, yo necesito la poesía, porque Gonzalo no había ido a esas clases, ¿cierto? No sé, pensaba él, pero había ido a todas las demás. Entonces dijo, y yo igualmente dije, pero Gonzalo representaba todo ese cine colombiano, porque detrás de Gonzalo también había una historia de cursos, de personajes y de maestros que le habían enseñado ya, digámoslo, a rodar, a filmar. Entonces ya había una cosa muy
como muy sólida, ¿cierto? Y a partir de ahí lo que les quiero decir es que después empezamos todos, todo un grupo de amigos a hacer cine. A veces es otro elemento que me parece importante de Gonzalo. Gonzalo Mejía realmente no solamente fue guionista, camarógrafo, fotógrafo, editor, director y productor de sus cosas, sino que además también ha realizado un trabajo, digámoslo, y también infatigable como productor de todas sus cosas, ¿cierto? Por un lado, y también formador, o sea, no solo porque Gonzalo fue profesor de la Antioquia y profesor de la Bolivariana de cine, ¿cierto? Sino porque porque fue, digámoslo, en un momento dado quien trajo a Medellín un personaje que cambió un poco el cine de Medellín, que fue el cine de Únicos Manis. Gonzalo lo trajo, hizo unos cursos que ahí fue donde todos aprendimos, en donde tuvimos una idea, digámoslo, global de lo que era el hecho cinematográfico a través de Duni, ¿cierto? Pero en general Gonzalo todo el tiempo ha estado creando empresa audiovisual, por un lado, formando también, al punto de que, no recuerdo bien en qué fecha, pero Gonzalo fundó una escuela de cine en la Universidad de Antioquia que funcionó como durante 1 o 2 años, ¿cierto? En 2002, tal vez. Sí. La escuela tiene por proyectos. Entonces es muy interesante porque, digámoslo, no estamos ante solamente un guionista, porque Gonzalo ha sido guionista de todos sus trabajos, no solamente de un director y de un productor de todos sus trabajos, sino también de un formador. Y además de eso, también Gonzalo ha sido productor de muchos amigos. O sea, por ejemplo, fue productor de Que pase el aserrador, cuando hicimos nosotros ese mediometraje para Teleantioquia, cuando se fundó Teleantioquia en el 85. Sí, para la inauguración. Para la inauguración. Gonzalo muy generosamente, estábamos en tiempos modernos y asumió la producción. Y luego más tarde asumió también una producción de la película Sumas y Restas. Y el Rodrigo de Gonzalo también estuvo muy presente. Yo recuerdo que fue en algún momento, fue asistente de dirección de la película y trabajamos unos meses así muy intensos, y realmente Gonzalo fue el que me mostró un día. Gonzalo andaba en una motico para arriba y para abajo, ¿cierto? Y entonces me dijo, venite, que quiero mostrarte un barrio. Y fuimos y vimos el barrio del Diamante, y ese barrio fue el que escogimos definitivamente para la película, y realmente vos fuiste el que nos mostraste todos esos lugares y todas esas calles de piedra y de asfalto, ¿cierto? O sea que Gonzalo ha estado todo el tiempo. Además, Gonzalo, porque nos contés un poco cómo fue el comienzo de cómo terminaste en Ulleras, ¿cierto? ¿Cómo hiciste esa primera película, Ulleras? Y cómo incluso Gonzalo trabaja con personajes tan queridos como Alberto Aguirre en un momento dado, ¿cierto? Estuviste como de asistente de cámara, ¿cierto? Filmando lo de la inundación del Viejo Peñol. Sí. Sí. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por venir acá, hermano. Y vamos a ver, bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la primera parte de la obra de Gonzalo, porque realmente son 2 décadas de trabajo, digámoslo, o esta primera que es del 78, que está Ulleras, que se hace Ulleras, hasta el 86 que Gonzalo hace La Baja, que es un mediometraje de la época de los mediometrajes de cine para televisión, y que es como quien dice un hallazgo, un primer punto de llegada de la obra de Gonzalo, de su idea de lo que es el guión, de su idea de lo que es el compromiso, digámoslo, del cine con el país, de su idea de lo que son los actores naturales, porque de los actores en general, porque Gonzalo también empezamos, o sea, participamos los dos. La verdad es que los dos nos entusiasmamos con la idea del actor natural. Gonzalo lo desarrolla de una manera, y al mismo tiempo también trabaja como es docente de la Universidad de Antioquia, se mantiene, digámoslo, muy cerca de los profesores de teatro, de los actores de la Universidad de Antioquia, entonces también trabaja con ellos. Entonces la verdad es que siempre, o sea, para que hablemos de todo eso, de la escritura de estos guiones, de la dirección, de su concepto de los actores, y de su concepto también de lo que es el cine, y un compromiso que siempre ha estado allí, porque miren que, vamos a ver entonces Ulleras,
el 78, la baja del 86, y en la mitad está un documental que Gonzalo nos ha ofrecido para que lo veamos hoy, y yo estoy feliz de verlo porque es sobre un amigo que nunca volvimos a mencionarlo ni a hablar de él, porque era un actor callejero que nos acompañó durante toda nuestra juventud, que se llamaba Juan Guillermo Rúa, y del cual tenemos unas imágenes, digámoslo, llenas de nostalgia y de cariño, y porque nos representa toda una época. Y aquí en este documental, que creo que es lo único que hay sobre él, muy pocas cosas quedaron sobre él, hay un retrato de esos momentos de Juan Guillermo Rúa. Entonces vamos a ver todo eso. De pronto, si nos alcanza el tiempo, veríamos también Retrato Hablado, que es un documental experimental que hace Gonzalo haciendo un casting para otra película. Ya después de lo que vamos a ver hoy, empieza una segunda etapa, por decirlo así, de Gonzalo, que tiene como elementos o como películas, El Evangelista, ¿cierto? Que es como el 92, El Evangelista, que es un mediometraje también, hecho con actores de todo tipo, muy interesante. Y luego está también, a los 10 años de Teleantioquia, ya Gonzalo hace su película, que se llama Canturrón, que de pronto ustedes la vieron, la recuerdan, una película muy bella, hecha con actores también de todo tipo, de teatro, naturales, de teatro fundamentalmente. Que era una de las condiciones de la convocatoria. Y lo último que Gonzalo nos ha mostrado es El Gran Sadini, su primer largometraje, que rueda en el 2012 y ya estrenaste como en el 2013, 14, que es un largometraje, es un punto de llegada también muy hermoso, muy especial. Entonces vamos a hablar de todas maneras de la primera parte, ¿cierto? Sí. De estas primeras cosas. Voy a la dinámica. No, de todas maneras vamos hablando, y si querés... podríamos empezar a mostrar las imágenes de Ulleras y vas contando. Y vamos conversando un poco sobre el asunto, ¿cierto? Este corto está hecho en que contanos, Gonzalo, Ulleras, ¿qué es? A ver, pues Ulleras nace de la manera más inesperada, ¿cierto? Y está asociado definitivamente a la Universidad de Antioquia. Yo jugaba basquetbol en la universidad, en el equipo, y entonces a los medios días yo me quedaba pero en la cancha jugando básquet. Y yo no sé por qué ese día yo estaba en comunicaciones cuando pasa un amigo que yo sabía que era de izquierda, del periódico socialista, diciendo, necesito un fotógrafo, ¿cierto? Yo le dije, hermano, no hay. Y él volvía y pasaba, entonces yo llegué y le dije, hombre, yo no soy fotógrafo exactamente, ¿cierto? Pues yo tengo cámara y hago fotografías y te puedo ayudar. ¿Qué pasó? Mi hombre, no, fue que un accidente en Amagá y murieron 86 mineros. Yo le dije, pues venga, vamos a mi casa y nos vamos. Paremos un momentico porque ahorita... ¿Cierto? Y entonces, yo ya había hecho un taller de guión ya había hecho mis 2 primeros talleres de cine con Adelki Camuso, donde conocimos la técnica del stop motion, ¿cierto? Que es un poco una narración. Bueno, no es el animado exactamente, sino narrar con fotos fijas, ¿cierto? Entonces, cuando yo cubrí ese evento, después dije, bueno, ¿y qué? Pero yo no me puedo quedar con este buchado, esta tragedia así, ¿cierto? Y decidimos con mi novia de la época, Clara Mazo, o sea, porque es que ¿con quién hace uno el cine? Con los amigos, con los amores, con la gente cercana, ¿cierto? Entonces, formamos un equipo con Clara, con el finado Rodrigo Tamayo, que era mi camarógrafo, y con Mari Pérez, que era la novia de Rodrigo. Y cada 8 días nos íbamos para Amagá a investigar un poco el cuento, pero resulta que como esa era una zona minera, pues es una zona minera donde la izquierda estaba metida, todos los sectores estaban controlados por algún grupo político, ¿cierto? Y nosotros, si bien teníamos pensamientos cercanos a la izquierda, no militábamos en nada. Entonces siempre que le pedíamos a un grupo que nos ayudara para reconstruir un poco la tragedia, ¿cierto?, se nos aparecía un grupo político de izquierda ahí que nos obstaculizaba el trabajo, ¿cierto? O sea, fue una investigación de 2 años,
¿cierto? Un trabajo. O sea, ese muchacho que pasa del periódico socialista, te vas con él y tomas una foto, ¿cierto? Sí, tomamos las fotos de la tragedia. De la tragedia, ¿cierto? del entierro. Y cuando yo llego, pues, o sea, la impresión es absolutamente inenarrable, o sea, uno encontrar en la plaza de un pueblo 86 ataúdes, uno tras otro, tras otro, tras otro, y todos sus familiares agarrados a esos ataúdes llorando. No, eso es una cosa verdaderamente impresionante, ¿cierto? Entonces yo pensé que eso no podía quedar así, simplemente, que ahí había que hacer algo y que de pronto eso era la posibilidad de una primera película, y empezamos a trabajar seriamente el tema, y bueno, ahí resultó. Ahora, finalmente... Tenías una cámara de 16 milímetros, ¿cierto? Sí, Que habías sí. comprado. Sí, sí, sí. Una Bolex. Terminamos trabajando ¿con quién? Con los muchachos del equipo de fútbol de Las Minas, porque eran los únicos que no tenían control por ningún grupo político, ¿cierto? Ellos sí nos pudieron ayudar. Y bueno, sí, no, yo tenía de esa conversación que hicimos previa a esto, ¿cierto? O sea, yo realmente comienzo en el cine en el 76, ¿cierto? Yo le compro a un cuñado mío extranjero una cámara de Super 8, ¿cierto? ¿Y para qué? Para filmar las luces intermitentes de las noches, que me gustaban mucho. O sea, así de elemental era la vaina. Y yo tenía a Gabriel Jaramillo, compañero de estudio de comunicación social, pero que a la vez estudiaba para sacerdote, y él hacía su trabajo en los populares, ¿cierto? En el barrio popular. Entonces una vez me dijo: Gonzalo, viene la Semana Santa, ¿me ayudas a filmarla? Entonces lo primero que filmamos en Super 8 fue la Semana Santa en vivo, que él la montaba en vivo. Entonces desde el lavatorio de los pies hasta que él trabajaba con los pillos de la época, ¿cierto? Los pillos de la época del popular utilizaban un poco esa actividad de hacer la Semana Santa en vivo, que creo que todavía se hace, para calmar, para borrar sus pecados un poco ante. Bueno, y eso fue lo que grabamos. Realmente yo nunca la pude ver. Gabriel la editó, pero se fue a vivir a Cartagena, y bueno. Y como fotógrafo ya estuviste en el curso de Adelki. De Adelki Camuso, Adelki Camuso, que fue en Bucaramanga, que lo trajo el Cineclub del Hormiguero, porque Adelki era un fotógrafo muy importante en Argentina, al cual le habían desaparecido una hija, y un poco para ayudarle ¿cierto?, a tranquilizarse, lo sacaron de Argentina para Colombia por unos días, y luego va a volver para dictar el taller en Bogotá, que va a ser el germen de Cuartito Azul, ¿cierto? Sí, sí. Y luego haces el curso con Goldenberg. Sí, en el 70. En la época donde no había libros de guión ni nada, yo le digo a Gonzalo cuando lo conozco: Gonzalo, necesito leer algo sobre guión. ¿Qué tienes sobre guión? Y Gonzalo me presta un folleto que les dio Goldenberg, que yo creo... Las memorias del sí, taller, que son muy buenas. Espectaculares, o sea, tienen total vigencia ahora. Yo Sí, me acuerdo que yo leí eso vigencia. y algo aprendí con eso, incluso creo La que lo teoría del tengo. conflicto, ¿no? Sí. La teoría del conflicto. Cosa que ya estabas preparándote hacía rato. Contanos de Ulleras, ¿cómo fue? ¿Cómo lo concebiste? Porque hay un actor, ¿cierto? Una especie de actor que es un periodista, O sea, que es nuestro amigo Jairo Osorio. Nuestro amigo Jairo Osorio, sí. A ver, lo que pasa es que fue un periodo muy largo. Entonces nosotros primero hacemos un Super 8. Yo primero hago un Super 8 en animado, ¿cierto? Y después de que nos funciona y nos gusta el Super 8, decidimos pasar al 16. Y ahí es cuando yo, en vez de comprarme un carro, voy y me compro una cámara de cine, ¿cierto? Que te habían dado una parte de una herencia de tu familia, o sea, o una plata, sí, así como mi una... papá en un acto así, un momento, llega a la casa y me tira una bolsa, y resultó que era un dineral, y pues yo sabía que yo tenía la duda. Yo decía, bueno, compro un carro o una cámara. Y le dije: si compro una cámara es que me voy a dedicar al cine toda la vida.
y compré la cámara porque bailaba. Encontré en estos días el recibo, 104.000 pesos en 1978 costó la cámara. Sí, que la había visualizado en las caminadas allá en la séptima, luego que salíamos de los talleres de Goldenberg. ¿Sí? Ajá, Sí, ajá. sí. Porque en Medellín no había Y vos eras muy nada, ¿no? o sea, tenías como la intuición de que había que tener una cámara, había que ser independiente, autosuficiente, que había que aprender a manejarla, o sea, como quien dice, voy a hacer todo esto yo, de alguna manera, ¿cierto? Sí, 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 sí. Formándote, Pues es que- yendo a los talleres y todo eso. Y entonces yo me gradúo y creo una oficina de producción audiovisual, que es la que hace el proyecto de construcción del Metro de Medellín. Pero antes de hacer el proyecto de construcción del Metro de Medellín, a mí se me ocurre, ¿cierto? Pegaron, porque no fue sino eso, una serie de avisos Orche, no sé si la gente entiende qué es Orche, son unos avisos de papel clásicos de la época antes. Papel periódico, sí. Cierto, papel periódico, donde decía muestra de cine antioqueño, y se convocaba para que las personas interesadas, ¿cierto?, aparecieran. Apareció Víctor, o sea, apareció toda la gente que en Medellín hacía cine. Hernán Bravo y Nora, que llegaban de Bélgica, Andrés Upegui. Andrés, sí, pero otra gente que tenía unos trabajos más consolidados, pues, ¿cierto? Que finalmente, o sea, ahí tuvimos el goce de ver... Álvaro Ramírez, ¿no? Álvaro Ramírez, por También. supuesto, sí, Álvaro Ramírez, tío, no era el de Álvaro Ramírez, que tenía unos corticos que había hecho en Nueva York en 16, o sea, los únicos que trabajamos en 16 en ese momento era Álvaro Ramírez y yo. La otra gente, incluido tú, trabajaban en Super 8, ¿cierto? Sí. Y esa muestra, realmente, esa reunión allá de dos días o tres que hicimos en el museo, en la salita que me imagino que existe hoy todavía en el antiguo Museo de SEA, Sí, ¿cierto? sí, sí. Pues nos hizo que nos reconociéramos y nos encontráramos como gente que, Sí, ahí. que veía el cine como su profesión, ¿cierto? Carlos Eduardo Henao, Ajá. que fue el crítico, ahí fue la primera vez que hizo la hizo. la curaduría un poco. Sí. No, ¿La él hiciste era un vos? asistente simplemente, ¿no? Ya. ¿Cierto? Él era... No, nosotros recibimos básicamente todo lo que llegó, porque el objetivo era que nos conociéramos y ver qué se estaba produciendo, ¿cierto? Bueno, no, eso, o sea... Bueno, básicamente entonces fue si eso, quieres sí. volvamos a ver un día Entonces, desde el Ulleras. comienzo, para que está sin sonido desafortunadamente, pero Entonces, digamos, Ulleras, lo que pasó, el cambio del Super 8 al 16 básicamente es que si yo me pongo a ver un poco los trabajos míos, yo tenía siempre el deseo de mezclar documental y ficción, ¿cierto? Entonces, yo quería meter un actor que de alguna manera es mi alter ego, ¿cierto? O sea, la película que cuenta Ulleras, ¿cómo es la estructura? Cuéntame. o sea, es la estructura de... es un periodista, eso es la historia de un periodista, que perdón con los periodistas, pero yo que hice periodismo nunca, ¿cierto?, terminé ejerciendo la profesión. O sea, en los Juegos Centroamericanos y el Caribe del 78, nosotros hicimos un curso de 6 meses para aprender todo, cómo se jugaban todos los deportes, ¿cierto? Y trabajé 15 días en la sala de prensa del Hotel Notibara, pero paralelamente saqué carnet para trabajar con el equipo de cine oficial de los Juegos Centroamericanos, y cuando ya me dieron la credencial de técnico cinematográfico, colgué mi cosa periodística y me enrollé como asistente de cámara, ¿cierto?, en el equipo que dirigía el finado Carlos Álvarez, que murió ahorita el lunes, Esta semana en Bogotá, lamentablemente, y que era el director de los proyectos que íbamos a hacer, o sea, porque se trabajó para 35, se sacaba en 35 un corto para salas de cine oficial sobre los juegos, sí. Y ya sobre cada deporte más o menos se sacaban peliculitas, ¿cierto?
ahí yo hago de asistente de cámara, mi papel es montar. Que hay decir vos que, es que hablábamos, que me decía Gonzalo, que ahí fue cuando él, digamos, se demostró a sí mismo que quería ser cineasta y no periodista, porque estabas trabajando en el grupo para cubrir los informes de los juegos, y de pronto te fuiste. Sí, me fui. De asistente con Carlos Álvarez, ¿cierto? Sí, con Carlos, y de asistente de cámara de Gustavo Herrera, que era el camarógrafo, ¿cierto? Yo mismo me sorprendí, ¿cierto? Entonces vos decís que vos sos un poco este personaje, ¿cierto? Sí, yo soy, o sea, lo que hace Jairo Osorio es un poco el ibas a hacer ese personaje, pero después ya... Realmente ese personaje que en lo de Rúa lo hace Guillermo Melo también, utilizo el mismo asunto, el alter ego mío en lo de Rúa es Guillermo Melo, ¿cierto? Ulleras va a Cuba, va al Festival de Cuba en 1980, ¿cierto? 81, del segundo Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Voy a Cuba yo con Ulleras. Se ganó en Leipzig mención de honor, ¿cierto? Y bueno, o sea, para la época eso era mucho, ¿cierto? Porque era muy difícil, o sea, no había internet. Y lo que uno veía en ese momento, sin uno tenerlo muy claro, era que era una película comprometida políticamente, ¿cierto? Pero no se agotaba ahí, sino que narraba y utilizaba muchas técnicas de tanto el actor como la... Es una película que la rodaste sin sonido, Gonzalo, ¿cierto? El sonido después lo trabajaste. Sí, el sonido todo es pura postproducción, que o sea, en estos días cuando Víctor me dice vamos a mostrarlo, empiezo a buscar yo la película y hasta el día de hoy no la he encontrado, la de 16. Entonces este es un transfer de un 3/4 que encontré, que lamentablemente no tiene sonido, no sabemos exactamente por qué, ¿cierto? Y vos me contaste también estos días que fue censurada la película. O pues, o tuviste problemas políticos un poco porque toda esa... Nadie que te quería hablar, no solamente... No, pero la baja, esa fue la baja. Sí. Esa fue la baja. O sea, después de que yo hago Ulleras, empiezo... ¿Cuáles eran los lugares de exhibición de Ulleras? Donde hubiera una huelga, había una carpa y había un proyector de cine, ¿cierto? En todas las huelgas que hubo en esa época en Medellín, yo fui, o sea, tengo por ahí más o menos unas 1800 personas vieron Ulleras en carpas de huelga. ¿Esas fotos de quién son, Gonzalo? Esas son las fotos mías, lo que pasa es que todo está un poco, está sobreexpuesto todo, no sé por qué tan, ¿cierto? Pero esas son las fotos que yo hice cuando estuve cubriendo ese día, ¿no? Entonces ahí están las palabras del discurso pues de la iglesia, pidiendo a calma y no sé qué, cuando realmente lo que sucedió fue una explosión de gas grisú, ¿cierto? Que ya estaba anunciada en una mina de propiedad del sindicato antioqueño, ¿cierto? Donde la aseguradora era sudamericana. O sea, empresas del sindicato, realmente era sí, todo el carbón del sindicato antioqueño. Sí. Es todavía, porque han seguido ocurriendo tragedias, ¿cierto? Pues creo que han ocurrido otras 2 o 3 tragedias, no tan grandes, ¿cierto? Pero igual, sigue muriendo la gente en las minas, ¿cierto? Algo un poco casi inevitable, creo yo, ¿no? Porque las condiciones sociales de la zona son absolutamente deplorables, pues una pobreza, pero total. Y digámoslo, esto queda como un testimonio de ese accidente fatal de 80 y pico de muertos, ¿cierto? O sea, queda esto y aquí es donde comienza propiamente tu trabajo como cineasta. Sí. Y como les digo, tiene muchos elementos narrativos que a nosotros que estábamos... O sea, yo no la veo hace como 40 años, ¿no?
pero sí, pero tenía mucha ambiente. O sea, el audio es muy rico, el audio le daba mucha vida, ¿cierto? Porque yo como estudiante de comunicación social hacía programas en la emisora y había, pues, conocía un poco todas las técnicas para tratar de crear un audio, pues, un poco rico, ¿cierto? Y el audio le daba bastante vida a la película, la verdad. ¿Cierto? Un audio todo postproducido, ¿no? Pero, o sea, estoy seguro que la película no ha desaparecido. La película la debes tener vos por allá escondida en un cajón, en alguna caja. En algún lugar hay que debe tenerla, estar, ¿no? porque esta es una película importantísima de nuestra memoria, pues. Es un momento del comienzo del cine aquí en Medellín, en Antioquia. Tenemos que comprometernos a darla bien, Gonzalo, ¿cierto? Claro, sí, hay que tratar de encontrar el rollito. Bueno, dura 11 minutos la película, ¿cierto? Sí, dura 11. Aquí mira que verla así, como estamos viendo sobreexpuesta y sin sonidos, se hace muy interesante. A pesar de todo, se hace muy interesante. No sé si alguna pregunta. O sea, que yo tuve la opción de mostrar la mina adentro, pero yo preferí, digamos, este negro, está todo el sonido del trabajo de ellos dentro de la mina y unas cosas, pero se supone que estamos dentro de la mina, ¿no? Pero no quise filmar la mina adentro. ¿Ahí te montaste en la banda? Sí, en la banda. Aquí está Clara Damaso. No sé si Clara quiere dale. recordar. Hay una pregunta decir por allá. algo, Clara. David, una pregunta. Clara. No soy Clara. ¿Quién es Clara para pasarle el micrófono? Tú. Víctor y Gonza, quisiera saber más o menos qué tratabas en la narración, pues, de la película, aparte de los sonidos que nos dijiste de la mina. ¿Jugaste con, pues, música concreta o solamente, pues, de qué trataba el guión? Te agradecería. Muchas gracias. Perdón. Luis Alberto Álvarez vio estas imágenes, las primeras, porque no tuve nunca dónde verlas, porque yo cuando me llegó el material, ya el problema era tener un proyector de 16 para poder ver el material. Entonces me fui para donde el padre Luis Alberto y él quedó absolutamente impresionado con esas imágenes de esta gente en los baños, ¿cierto? Y me dijo, ay, eso es igualito a una película alemana y que no sé qué. Y el padre todo emocionado con las imágenes de la película. Sí. ¿Qué lo conoces? O sea, ¿En qué año le mostraste estas películas? ¿En qué año? En el 79, ¿cierto? O sea, hacer cine era muy complicado porque, pues, o sea, mandar a revelar se demoraba tiempo, ¿cierto? Después te llegaba a vos el material y cómo ves vos el material para tratar de empezar a pensar cómo lo vas a editar, ¿cierto? O sea, todo era casi imposible, por decirlo así, no sé, vos mismo, desde el Super 8 tampoco era fácil, ¿cierto? ¿Esto lo revelaste en Bogotá? ¿Lo mandaste a revelar a Bogotá? ¿O aquí en Medellín? No, en el laboratorio de Bogotá. No, en Medellín no había laboratorio. No había laboratorio. Este es puro, ¿cómo se llamaba? Yo lo edité en ICODES, ¿cierto? Que era el laboratorio de edición que había, que era de los jesuitas, ¿cierto? Y el laboratorio también me lo reveló ICODES, ¿cierto? Que esos equipos son los que después se traen para Medellín, ¿cierto? Con Dorcine, pero que nunca realmente los montaron, ¿cierto? Esos los mismos equipos de ICODES son los que ahora lo van a traer a Medellín, pero nunca se montaron. De este Fernández. Pero nunca funcionaron, sí. Que Fernández era el laboratorista, ¿cierto? Sí. Pero la película políticamente, digámoslo, no se va por ningún grupo, ¿cierto? O sea, no para nada. ¿Cierto? También era una cosa muy que nos llamaba la atención a nosotros cuando te conocimos. O sea, era crítica, era política, pero no asumía, sí.
una relación partidista, pues, Sí, sí. con la izquierda. Bueno, sí. Que la pregunta, que la respuesta. Pues no, yo ya lo dije y es un poco reconstruía lo que me sucedió a mí ese día como persona, ¿cierto? Que fue que alguien me dijo, hombre, vení que necesitamos un fotógrafo para cubrir una tragedia, y entonces el personaje este es un alter ego mío que hace el viaje, reconstruye y mientras narra por ahí derecho todo lo sucedido. ¿Cierto? ¿Y por qué Ulleras del nombre? Carbón. Ulleras. Huya. Sí. Que fue muy difícil, la verdad, llegar a ese nombre. No fue tan fácil llegar a ese nombre tan... Claro. No, yo solo quiero decir que detrás de una película hay muchas historias. Pues a mí me parece que ver en blanco y negro esta película es muy simbólico, porque también es el sentido del carbón, de lo que es una mina de carbón, de las profundidades de una mina, pero también las familias de los mineros, que era el grupo, el equipo de fútbol, los únicos con los que pudimos trabajar, las familias, escuchar a sus esposas, a sus hijos e hijas, a ellos mismos. Nos tocó este grupo de futbolistas, y posterior a la película ellos mismos murieron en otra explosión de gas grisú en la mina. Y pues lo que pasa siempre, nos hacemos amigos y amigas de esos mineros, y pues el dolor ya mucho más profundo de ver que también estos mueren, o sea que es un destino y que es muy poco conocido en el país, y que hoy es más vigente que nunca, porque en este momento la minería en Colombia está destruyendo, ¿cierto?, el país entero. Pero adicional, una cosa que quería mencionar es que en ese reconocimiento, en esa investigación, por ejemplo, conocer que en Angelópolis, posteriormente a la película, era nicaragüense, no, francés. Era Lemón. Era Lemón. alguien de fuera que hizo un documental sobre los niños. No, era Paris Match, que vino a hacer sobre las minas de 4 cuartas. Claro. Lo que pasa es que esta era la mina, o sea, la explosión ocurrió en la mina más industrializada, ¿cierto? Pero para la zona de allá de Angelópolis descubrimos luego que había lo que se denomina minas de 4 cuartas, que eran minas que la entrada medía 4 cuartas, y por lo tanto las únicas personas que podían trabajar al interior eran niños, ¿cierto? Y eso es a lo que viene Paris Match, ¿cierto? A fotografiar un poco ese asunto. Clara me hace recordar que es que el trabajo no fue fácil al principio, porque nosotros no hablábamos sino con viudas, ¿cierto? Eso era viudas y todo el mundo, o sea, fue muy difícil empezar a trabajar el tema, porque había un dolor profundo en todo el mundo, y todo el mundo era deudo, básicamente, ¿cierto? Sí, 86 mineros. Después la película participa con el Cineclub El Hormiguero, y se gana el premio del voto del público en Bucaramanga. Chévere. Solo 2 preguntitas. Si conservas los negativos esos que hiciste en el primer viaje, digo, para tener una idea que era un reportaje en esa época, si recuerdas más o menos cuántas fotos hiciste ese primer día. Pues hombre, a ver, lo que pasa es que estoy volviendo a recuperar un poco las fotos, porque uno se llena de tanta cosa que la tenía como ahí guardada, y eso se va, pero creo que yo las debo tener, por supuesto, sí. ¿Pudieran haber sido cuántas fotos? No sé, 100, más o menos, ¿cierto? Lo que pasa en esa época era mucho, los 3 rollos, ¿cierto? Ahí. Gonzalo, ahorita mencionabas que... Bueno, gracias. ¿No? Gonzalo, ahorita mencionabas que estuviste muy cerca
Carlos Álvarez, con ese cine político de él tan crítico y tan duro, no te influyó, no, porque él es muy panfletario a veces, no te influyó para hacer esta película, o estabas, como decís que llegaste de una vez casualmente, te metiste en ella de una? No, o sea, Carlos Álvarez, él no quiso que yo lo pusiera aquí en edición también, con la película la editamos él y yo, ¿cierto? Huyero la editamos él y yo. No, o sea, ¿qué digo yo sin pretensión? Yo soy un tipo más o menos fuerte, ¿cierto? Y entonces no... Eso es verdad. Yo sabía lo que hacía Carlos y sabía lo que quería yo, ¿cierto? Sí. Gonzalo muy independiente de verdad, porque todo el mundo en esa época, ahora lo podemos ver que en la distancia así muy tranquilamente, pero en esa época los dogmatismos eran brutales y todos los grupos eran guerrillos, todo el mundo, la gente hablaba era con otros manes allá, con fusiles detrás de él. Entonces, y Gonzalo hace una película comprometida, política, un testimonio político tremendo, lleno de lenguaje y de narraciones y de cinematografía, pero no se deja tocar de nadie. Y después también en la baja también te pasa, es decir... Sí, claro. ¿Cierto? Como después en la baja los generales van a decir que no puedo hacer la película y la hago, ¿cierto? Pero siempre llevando tu idea, digámoslo, de director, ¿cierto? Sin plegarte ni nada, ningún partido. Claro, y porque yo mismo no me consideraba que, pues no, yo no era un guerrillero, ¿cierto? No llegué no clasificaba. Pero que viene, o sea, qué bueno, esta película tan importante que fue en su momento. Sí, porque era la primera vez que alguien se atrevía a coger una cámara de 16 entre nosotros, ¿cierto? Sin depender de Bogotá realmente, y ser fotógrafo, camarógrafo, editor, concebirla políticamente, todo eso, porque también era la idea. ¿Qué pensabas vos, Gonzalo, en ese momento del cine? O sea, vos si terminaste, ¿para dónde ibas? ¿Qué pensabas en ese momento? Viendo todas estas personas, todas estas viudas, viendo toda esta vaina, ¿o qué pensaste? ¿Para dónde sigo? ¿Para dónde seguiste, mejor dicho? No, fíjate que lo que pasa es que yo tenía esa oficina de producción audiovisual que me daba pues como una estabilidad conceptual y me permitió en ese momento, a ver, después, entonces yo sin querer, queriendo, días después me encuentro con Juan Guillermo Rúa, que era uno de los grandes amigos, ¿cierto? Era un amigo de fiestas. No sé si ustedes se recuerdan o han oído mentar La Arteria. La Arteria era un barcito que existía en la playa, muy famoso, y allá caíamos por la noche. Allá caíamos. Un poco los artistas, allá. Desde el nadaísmo se iba la gente a La Arteria, ¿cierto? Y entonces, un día yo conocí a Juangui, no mucho, pero lo conocía y frecuentábamos La Arteria, cuando me doy cuenta que él tiene un tumor, ¿cierto? Y siempre que tomábamos, como todo el mundo creo yo, siempre nos amenazábamos a que íbamos a trabajar juntos, ¿cierto? Cuando él me dijo que tenía un tumor en la cabeza y qué tal cosa, yo dije, no, Juangui, vamos a poner en serio esta promesa que hemos hecho de hacer un trabajo juntos y vamos a hacer tu obra, porque pues, listo, si te vas a morir, que quede la obra, ¿cierto? En ese sentido éramos claros. Y yo le dije, bueno, va a ser un homenaje a un amigo que posiblemente se muera, o sea, un tumor en la cabeza era una cosa para esa época realmente fatal, aún hoy, pues cierto, grave, fatal. Y entonces me encontré con Juan Guillermo Rúa, ¿cierto? Y empezamos a hacer ese, rápidamente, digamos, hablé con una serie de amigos que todos, León García, está Gabriel Vieira, está una gente un grupo de gente que también quería Rúa, y formamos un equipo y reconstruimos un poco las obras que se pudieron de él. O sea, ya estamos hablando pues de Juan Guillermo Rúa, del segundo trabajo, que es el segundo trabajo, y que es un trabajo que Juan Guillermo hace ciego, ¿cierto? Que hace ciego, pero él no, o sea, como era un tipo muy versátil, entonces no se le siente, no se le ve, y tratamos
por todos los medios que en el documental la gente no se diera cuenta de que él ya estaba ciego. Gonzalo, Me involucré en pena, eso. Víctor, interrumpirlos. Tengo una pregunta a propósito de Juan Guillermo Rúa. Él estuvo acompañando esa producción de Ullera, y lo pregunto es porque... No, pero perdona. Lo que pasa es que cuando yo iba a presentar la película Las Carpas, ¿cierto? Sí. Ulleras, él cantaba. Ah, sí, porque a eso ¿Cierto? iba a hacer referencia. Él cantaba Ya. en las carpas de Huelga, Él tiene y entonces una- ahí empezamos a hacer Ah, una relación ya entiendo. cercana, muy Sí, cercana. la pregunta era esa, era si Sí, había, sí. porque él tiene una producción artística musical, ¿cierto? Sobre ese mismo... Sí, y también acontecimiento. era más cercano a la izquierda, pues. Sí, de sí, alguna manera. sí, él era militante. Sí. Sí, pero entonces ahí me respondes. Ya, Ajá, sí. él hace una producción Sí, gracias, musical. gracias. Sí, no, porque me hace acordar que un poco nosotros nos encontrábamos era en las huelgas de carpa, además de la arteria, Sí. ¿cierto? Ahí. Y entonces, bueno, da la casualidad, en ese momento yo soy profesor de la de Antioquia de cine, ¿cierto? Y entonces, Juan Gui, sin ser de la universidad, tenía su oficina en el Camilo Torres arriba. O sea, la bodega de Rúa estaba en el Camilo Torres arriba. Y entonces, o sea, todo se dio para que la Universidad de Antioquia casi fuera una de las locaciones principales de... Y entonces, bueno, Rúa, una gran persona, un gran artista, escritor, cantor, ¿cierto? Y que tratamos de hacerle un retrato, y yo creo que Rúa, o sea, el documental lo muestra. Mirémoslo. Sí, miremoslo. Miremos. Vamos a verlo entero, es un documental de 22 minutos. Vamos a verlo enseguida. Mucha gente me conoce por las cartas, aunque no me conoce. Y yo creo que fue porque realmente en las cartas, más que todo, se muestra un espíritu en una ciudad como Medellín. Entonces, vamos a comenzar con la obra que se llama Esperando a Ted. Voy camino de mi tierra y la eufórica alegría se me va tornando triste al mirar la gente mía. La misma que un día Bolívar le diera su libertad y que luego antes que hoy le cantara. Y hasta el sol de hoy que no hemos vuelto a saber nada más de él. Claro que no todos son épocas flacas. Hubo una época hermosa. Yo representé al rey Liar. Bufar vientos huracanados, oh Regania, oh Gonerila, a tu tierno y anciano padre.
Aquí fue mi primera presentación. Te vi por primera vez que en el 76. Con la moneda del Estado. ¿Dónde se prende la luz, Juan? Adentro de la puerta. Todas las escenografías. Y vestuarios, todo lo Vestuario, de todo. Lo usabas con las presentaciones en la calle. ¿Qué? Ah, sí. Si es preciso, hablaré con eso. ¡Aló! Con la capital, por favor, es urgente. De ello depende la vida de un gobernador. ¿Sí? ¿Con el señor presidente en persona? No, que está dormido, que lo llame más temprano. Y se vienen robando su moneda y ponen en lugar aquella falsa, porque el gobernador falso debe de ser cuando lo rodee. Porque en este caso la justicia nuestra no perdona el llanto ni la risa. Y tarde que temprano comprenderán ustedes que a hombre de dos caras habrá que aniquilar. ¡Oh! ¡Me andan buscando por los corredores! Como perro su presa me habrán de encontrar. Pero la moneda... Guillermo, ¿cierto? O sea, los dos sabemos que él se va a morir. O sea, los dos sabemos que él se va a morir. Y bueno, de ahí para allá él empezó a correr con su tragedia que le duró 2 años más, yendo a Cuba, operándolo, viniendo aquí, o sea, no salió de cirugía nunca, mejor dicho, hasta que ya murió y le hicieron un carnaval por toda la ciudad, pero impresionante, no sé si o sea, un poco a la manera como los teatreros entierran a sus amigos, a su gente, ¿no? Ajá. Sí, pero a Rúa, uy, lo pasearon, pero fue un carnaval como de un día entero, más o menos, que le hicieron. No sé, o sea, yo creo que para la época, si uno ve a Rúa, o sea, era una persona que escribía, componía, cantaba, escribía drama, un poco multifacético, ¿no? Y el escenario él era la calle, el escenario él era la calle, los parques, ¿cierto? El Parque Berrío, el Parque Bolívar y en general la calle. Él no hacía teatro de sala realmente, sí, sino la calle. Y escribía sus obras, ¿cierto? Sí, todo eso era escrito por él. Todo es de él, ¿cierto? Y era una persona realmente económicamente, o sea, muy humilde, pues. Sí, muy humilde. Como cuenta él ahí, o sea, él trabajaba para poder comprar sus telas y sus cosas y montar sus obras, pero pero recibió una acogida internacional importante y lo invitaron a bastantes festivales internacionales en el exterior, tanto de Europa como de América. Sí.
Sí, qué bueno volverlo a ver ahí, volver a ver a Juan Guillermo Rúa, porque la verdad es que está en el recuerdo de todos nosotros que lo vivimos, y era una magia, él realmente era una magia encontrárselo, o verlo en la calle, en los círculos, pues en el Parque del Río, todo el mundo haciéndole rueda, y él con esos versos tan hermosos, y era una fábula realmente, una fábula. Era un artista. Un artista. Un artista. Gonzalo, te voy a preguntar Dime. por Rodrigo Tamayo, la importancia que tuvo la amistad tuya con Rodrigo para estos comienzos del cine y para, pues como amigos y como compañeros, ¿cierto? De la universidad, se conocen allá en la universidad, ¿cierto? Compañeros de universidad de comunicación social. Sí, sí. Pero él se enfocó a la fotografía, o tú lo conociste como fotógrafo primero, salían a tomar fotos cuando estaban en la universidad. ¿Tomar trago más bien o no? Y a tomar trago. Sí, sí, tomábamos todo lo que... Claro. Sí, no. Por ese lado, pues, por lo de No, o sea, Rodrigo. Él hace su carrera de fotógrafo y éramos muy amigos, y yo lo involucro con la cámara de cine, ¿cierto? Y luego viene Duni y se lo lleva para las películas de Duni, y bueno. De Pepe Sánchez también, sí, San Antonito. Y hace San Antoñito con Pepe Sánchez. Bueno, hace su carrera cinematográfica. Sí. Pero entonces, después de Ulleras, no... O sea, no acá no... Acá hace la cámara... Acá es Sergio García, sí, acá no trabaja. Aquí la cámara hace Jorge Mario Álvarez. Jorge Mario. Que es muy buena cámara. Jorge Mario, ¿no? Y Sergio. Y Sergio. Y Sergio hace la fotografía también. Sí, Sergio la hace. sí, Jorge Mario y Sergio. O sea, Jorge Mario hace lo del Parque Bolívar, bueno, es que no tengo así una memoria muy clara, pero los dos, Sergio García y Jorge Mario, hacen la cámara. Sí, y de todas maneras, pues... o sea, no sabría mucho qué decir de Tamayo en este momento, pues... o sea, es el camarógrafo, pero después viene de la baja, el camarógrafo de la baja, y es el fotógrafo ¿cierto? de la baja, y el camarógrafo del Canturrón. De Canturrón. Cierto. Claro, una amistad muy grande con él y un trabajo pues conjunto, ¿no? Sí, entrañable la amistad y un error mío, digamos, haberlo dejado de lado como camarógrafo. Porque ¿En qué momento lo terminaron ustedes de trabajar juntos o dejaron de trabajar? Después de Canturrón. ¿Él hizo Canturrón también? Sí, él hizo Canturrón. Sí. Sí. Pero él muere en el 90, en el... Sí, muy bueno. Bueno. Sí, que no me importa, es que... Es un amigo y una persona muy importante. O sea, es una persona que... Mucho carisma, un tipo encantador. O sea, no murió de muerte natural para mí, ¿cierto? Entonces eso es lo que no me gusta como tema, ¿no? Pues, lo encuentran muerto el día del partido, Colombia... Estados Unidos, ¿cierto? Lo encuentran muerto ese día. 94. No pudimos ver el partido juntos, sí. Y yo voy y le digo pues a la gente aquí que averigüen, que me informen, ¿cierto? De que murió él. Entonces, meses después me llega un papel que dice que murió anorexia por intoxicación con paratión. Paratión es folidol, ¿cierto? Entonces, no dejó nada, no creo que, o sea, yo soy uno que creo que Tamayo no se suicidó, no sé qué pasó, ¿cierto? Bueno, pasamos de tema. Sí, no, es que de todas maneras, tú como nosotros, pues esta generación ha sido producto, la Universidad de Antioquia importantísima, todas las relaciones que se establecen allí, el ambiente de la discusión política, es una cosa impresionante, y igualmente de tratar pues los temas sociales, tratar los problemas, la huelga, por ejemplo, y estar vinculado un poco pues como con
con esas luchas, ¿no? En alguna medida, pues, de unas luchas por, bueno, denuncia más bien. Pero ahí en todo lo que tú filmas está el germen de lo que va a ser posteriormente un documental como el del fotógrafo, pues, de la violencia, ¿cierto? Está en germen, todo eso está ahí en germen. Pero entonces, mi pregunta iba por otro lado también, la incidencia del teatro. Por ejemplo, también ahí entonces en la universidad conoces el grupo de teatro, Juan Guillermo Rúa, todo eso. Y cómo en el cine vas a incluir el teatro y el cine, pues. Si quiere utilicemos, Jorge Darío, para que entremos a la baja, porque queremos ver la baja todos, pues todos, yo no sé todos, obviamente todos, sino toda entera, ¿cierto? Veámosla toda entera, la baja. Y tenemos hasta las 6, entonces en ese sentido tenemos que entrar a verla, porque dura 30 minutos. Dura. 26. Bueno, listo. A ver, pues nosotros nos estábamos preguntando siempre, bueno, ¿cuál era el problema fundamental que nosotros encontrábamos para hacer cine? El actor. O sea, no habían actores, ¿cierto? Y los actores que se presentaban, o los castings que nosotros hacíamos, eran actores de teatro, ¿cierto? Con todos los vicios que eso implica, ¿cierto? Del gesto, de la voz, de una cosa y la otra. Y entonces yo siempre me preocupé desde mi punto de vista mucho por tratar de ver hasta dónde daban los actores de teatro en el cine, ¿cierto? Yo participo en una convocatoria en el 90 de Teleantioquia para hacer un proyecto de 1 hora y me lo gano, que se llama Canturrón. Y una de las condiciones de esa convocatoria era utilizar actores de teatro, ¿cierto? Entonces yo me meto con Mario Yepes, con toda la gente que trabajó ahí con Eduardo Cárdenas, ¿cierto? Y Oscar Hernández, o también utilicé esos actores. Utilicé a Oscar Hernández, que ya había actores que eran actores pues, naturales, ¿no? Era un tipo que para que le diera un poquito de frescura y pues, o sea, ¿cierto? No había quien hiciera ese papel, pues, de una manera más precisa que Oscar Hernández. Yo trabajo luego también con el otro finado hombre, que se me va. ¿Carlos Medina? No, Luis Carlos Medina. Luis Carlos Medina. Luis Carlos Medina, ¿cierto? Pero ahí se queda la cosa, ¿cierto? Era experimentación, ¿cierto? Pues porque de todas maneras es claro pues que eran actores de teatro para el teatro, ¿cierto? Pues para mí. Bueno, entonces, muchas gracias por Juan Guillermo Rúa. Presento la baja. Presenta la baja, que vamos a ver, la vamos a aprovechar porque es un momento muy importante de tu obra y muy importante del quehacer, digamos, de la ficción. Sí. Es donde haces ficción, sí. ¿cierto? A ver, la baja aparece cuando yo estoy trabajando contigo de asistente y dirección de Rodrigo D. Luego de que yo considero que mi papel como asistente y dirección no está bien cumplido y me gano y anuncian que me gané la convocatoria para hacer la baja, entonces me retiro de la película, ¿cierto? Y me voy a hacer la baja, ¿cierto? Nosotros siempre teníamos claro, o sea, cuando se va a hacer una película sobre el ejército, ¿qué es lo que hay que hacer? Mandarle el guión a los generales de la zona en la que uno está, ¿cierto? Entonces yo a la cuarta brigada tengo el guión, ¿cierto? Porque la gente de Bogotá normalmente lo hacía con el museo. Allá había un museo que tenía armas, uniformes y tal, y ellos muy fácilmente conseguían armas y uniformes. Pero como estaba en Medellín, me tocaba la cuarta brigada. Les pasé el guión y entonces el general, después de leerlo, me llamó y me dijo: Gonzalo, vea, si usted le cambia esta cosita y esta otra cosita y esta otra cosita, que eran bobadas. O sea, porque La Baja es una película que yo mismo digo, o sea, ¿por qué la censuran? Por paranoia nomás, la paranoia de la guerra. O sea, el conflicto era tan álgido en ese momento que
que no se permitía. El general me dijo, hombre Gonzalo, las señoras van a ver esa película suya. Las mamás. Las mamás van a ver esa película suya y no me van a mandar los muchachos al ejército, ¿cierto? Entonces, y ahora que van a ver ustedes, o sea, la película no tiene nada realmente de censurable, pero pues por supuesto que los militares veían el demonio adentro, ¿cierto? Y él me prometió helicópteros, fusiles G3, o sea, lo que me pida Gonzalo, si usted le quita esas palabras. ¿Qué le ibas a quitar? Que el soldado, que el sargento le dijera al soldado, pues, Maturana, por favor, me hace el favor, o sea, esa palabra, me hace el favor y me embola las botas. Una cosa que le quitaba la verosimilitud absoluta a la historia. Y así, cositas de ese tamaño, o sea, tan bobaditas, o sea, que mostrar que el sargento era buena persona y que en el ejército nunca se maltrata a nadie, y que tal cosa y que tal otra, ¿cierto? Entonces yo decidí, le dije, mi general, yo voy a pensarlo. Entonces me fui, ya estudiaba comunicaciones, ya había salido y sabía un poco del cuento, entonces cité a una rueda de prensa y dije que me iba, o sea, la cosa estaba tan maluca en ese tiempo que la guerrilla había llegado y había atacado a San Pedro de los Milagros, a 2 horas de aquí había llegado la guerrilla. Entonces, o sea, no, además era muy problemático para nosotros. Entonces en la rueda de prensa yo digo que voy a hacer una historia sobre el cuento militar en Colombia y que la historia es apoyada por Focine, por otra entidad del Estado, y que vamos a estar más o menos en tal zona por si nos mataban, ¿cierto? Porque podían ir y a matarnos simplemente por desobedecer a mi general, ¿cierto? Entonces nos tocó además, entonces Duni una vez me llamó, lo que hablamos, y me dijo, Gonzalo, ¿cómo va tu película? Yo le dije, hombre, mal. ¿Por qué? Porque no tengo armas. Y tuve un problema con el general y tal cosa, no sé qué hacer. Y me dijo, yo te presto las que tengo. Y yo dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, te presto las armas de Canaguaro. Y dije, listo. Y con las armas de Canaguaro hicimos la película, ¿cierto? Que son armas hechizas, o sea, madera y un tubo, ¿cierto? Se me metió tía. Pero entonces, bueno, y Duni te las prestó. Y Duni me las prestó. Apareció en la prensa un muchacho que hacía armas en balso. Ahí mismo fuimos y nos prestó una subametralladora. O sea, el concepto era, no podemos llevar nada que permita que el ejército nos encarcele y nos acabe la película. Porque si llegaron al rodaje, pero pues miren, no había nada del ejército real. Entonces no pudieron cancelar. Los uniformes los mandaste a hacer. Y los uniformes, ¿cierto? Vuelve y entra a la Universidad de Antioquia. El director de arte, Francisco Londoño, era profesor de arte de la de Antioquia. Y él con sus alumnos empezó a hacer unos diseños de camuflado. O sea, en sus clases hacían diseños de camuflado. Y iban y me lo mostraban y yo escogí uno que se parecía finalmente, como que se parecía mucho al camuflado del Ecuador, ¿cierto? Pero, o sea, ese camuflado fue hecho por la gente de artes plásticas de la de Antioquia. Bueno, no, o sea, ¿qué otra cosa? ¿Dónde grabaron? En el Páramo de Sonsón, ¿cierto? Nos demoramos como 3 meses recorriendo Antioquia hasta encontrar un lugar en donde podíamos hacer 360 grados a la redonda, un plano y no hubiera civilización, ¿cierto? Entonces caminábamos 1 hora todos los días al lugar de rodaje y volvíamos a la casa. Cuando ya estábamos terminando la película, llegó el subgerente de Focine, Fabián Bonet, a las 12 de la noche. Llegó allá arriba, que estábamos rodando de noche. A 4 horas de Medellín, realmente. Sí. ¿O más? Sí, a 4 horas de Medellín y una a pie pues por monte. Sí. Y entonces, yo dije, Fabián aquí, paramos el rodaje, lo que estábamos rodando terminó muy mal, ¿cierto? Y me fui a conversar con él y me dijo, Gonzalo, hubo un consejo de ministros
y su película no puede existir. Y todo el equipo que era gente de Bogotá, porque yo trabajaba, o sea, realmente en Medellín no había un equipo profesional que me respaldara y yo me había traído el equipo de técnicos todos de Bogotá, entonces tenía más relación con Fabián Bonet y todo el mundo le dijo, ¿cómo así? Mira Fabián, ya la vamos a terminar. Nos faltaban como 3 o 4 días de rodaje, que rodamos 15. Y entonces Fabián al fin y al cabo, después de unos guaros, ¿cierto? Tranquilizadores, me abrazó y me dijo, Gonzalo, termine su película. Y se fue, ¿cierto? Entonces terminamos la película, existe, pero no la dejaron pasar nunca por televisión, dentro del proyecto este que era mediometrajes para televisión, era el concepto, mediometrajes para televisión. No pudo verse por televisión, pero pasó en la muestra de los mejores largos y mediometrajes de Focine en sus 20 años, pues por un tour que hicieron como por Colombia, ¿cierto? Y nunca no se presentó en otra parte, en televisión nunca se ha presentado. No, a la gente le da miedo, entiendo que no han sido capaces, pues la película no tiene nada para mí, ¿cierto? No, Señal Colombia creo que tampoco, no lo muestran, no la muestran. ¿Y por qué digo yo, o sea, algún día, ¿cómo se llamaba nuestro amigo paisa en Focine? Navarro, Alberto Navarro me llamó un día, años después, fue 4 o 5 años después de haber terminado la película, está en otras cosas, me dijo, Gonzalo, para usted que siempre ha estado preguntándose qué fue lo que pasó, ¿cierto? Encontré un papelito aquí en un escritorio donde su película, se dice que su película está prohibida y no se puede mostrar nunca. Estaba en el escritorio de María Emma. Bueno, entonces miremos, ¿no? Veámosla entonces. Pues, veámosla. Muy bien. Que nos alcance esto nace un poco porque como yo para graduarme tuve que sacar libreta, entonces uno de los tipos que me daba la libreta me estaba convenciendo que hiciera, o sea, que hiciera ejército, que hiciera comunicaciones dentro del ejército, que seguro que me iba a gustar y tal cosa y tal otra. Entonces de ahí fue que empecé yo a pensar que en esto que ha sucedido siempre, que es que la guerra la hacen los que no tienen manera de evadir el servicio militar, ¿cierto? O sea, los hijos de los ricos, muy pocos pagan aquí el servicio militar en Colombia, ¿cierto? Entonces, a raíz de esa reflexión, cada que yo veía a un soldado por ahí en la calle, lo invitaba a un trago y empezaba a sacarle, como yo no había hecho ejército, ¿cierto? No podía inventarme lo que era el ejército, ¿cierto? Bueno, por último, entonces, la dificultad principal antes de rodar terminó siendo actores naturales o qué, ¿cierto? Entonces, como nosotros dijimos, Carlos Eduardo era mi asistente de dirección, dijimos, vamos a hacer actores naturales. Entonces, igual que en Retrato Hablado, sacamos un aviso en la prensa solicitando gente que hubiera hecho el ejército, ¿cierto? Llegaron, no sé, 100, 200, 300 personas pensando que era para señaduría o para alguna cosa similar, ¿cierto? Y era el casting de la película. Bueno. Que hace de sargento es realmente el único actor de teatro, ¿cierto? Que utilizamos en el proyecto. ¿Okay? Sí, el sargento. María Mercedes Maldonado, la candidata a la alcaldía de Bogotá, era mi productora.
llamando avance. ¿Qué pájaro estoy llamando avance? ¡Apague esa vaina! Pájaro estoy llamando avance. Este es el correo que te copia, cambio. Súbate, pájaro. Solicito un S21 para un M20. Apague esa vaina, cabo. Pero mi sargento, usted me dijo que llamara a la brigada comunicando la detención de ese tal mágico. Cancele eso. Además, ese me dio la sal. Entonces averigüemos si es él. No vaya que la vamos a embarrar con mi mayor. No había mencionado el mágico ahora que hablaste de la película. El mágico era el problema ahí. Sí, sí, sí. Me preguntaba ya fuera un amigo que yo por qué me había metido con este tema. Pues yo creo que es el tema del país, el tema del conflicto, ¿no? Sí. Lo palón. Sí. ¿Qué significa no palón? Ni un paso atrás, liberación o muerte. Eso es de una consigna del Ejército de Liberación Nacional. A ver, para contar así como en asuntos cinematográficos. Ricardo Suárez era mi asistente, como digo, pues que básicamente todo el equipo era bogotano y nos faltaba, íbamos a, la última escena es la escena del retén, ¿cierto? Y no sabíamos dónde ni cómo hacer esa escena, ¿cierto? Y nos montamos en los carros con el peligro que sabíamos que sí, porque iba la gente camuflado y todo eso, pues, y eso realmente era peligrosísimo. Claro, o sea, la guerrilla, ¿no? los confundía con el ejército. Sí, o el ejército con la guerrilla, ¿cierto? Y entonces empezamos a andar en los carros hasta que llegamos a ese retén que estaba desocupado, ¿cierto? Dijimos, aquí, y ¡pum! De una montamos la escena ahí, se rodó. Y los extras que están ahí haciendo la fila y la Los señora... teníamos, los llevábamos. Los llevaste. Los llevábamos. Qué señora tan buena esa, ¿no? La que le dice al hombre que no, que acaso están de balde, pues que no puede... Actriz del pequeño teatro, de esa época. ¿Sí? Sí, sí, esa fue también otra de las... O sea, caramelitos escasos que se sacan por ahí, ¿cierto? O sea que tenías el actor que era el sargento, era un actor de teatro. ¿Dónde lo conseguiste? ¿Quién? El sargento era es que se me va, del grupo de Samuel Vázquez. Él era del grupo Samuel Vázquez, me lo recomendaron y le hice casting y bueno, yo de una me fui con el negro Mosquera, ¿cierto? Y todos los soldados son actores naturales. Y todos los no habían pagado servicio. Sí, sí, y por la noche atracaban la comida de producción, o sea, se comportaban como si fuera el ejército. ¿Cierto? A mí todo el mundo iba a ponerme quejas y yo, pues porque uno no los podía maltratar, pues a los actores hay que mimarlos. Pero atracaban la cocina, o sea, hacían mucha pendejadita de soldados. El cantinero ese era también era no, natural. Un personaje por allá. Sí, por allá. Un personaje por allá. Que lo conseguimos. Y bueno, esa casita, cuando la conseguimos, averiguamos si los dueños vivían en Pereira, nos dijeron que si queríamos explotarla, la explotáramos, o sea, que hiciéramos lo que... Y estuvimos analizando, ¿cierto? Si de pronto cambiábamos el guión y hacíamos un ataque guerrillero y volvíamos a eso y yo, pues, mejor es lo que va y hicimos esta versión, ¿cierto? Pero bueno, fue un hallazgo grandísimo por la película. Esta casa encontramos donde vivía una loquita. ¿Cierto? Le arreglamos la casa, la sacamos 15 días, pero le pusimos techo a la casa porque la casa no tenía techo. ¿Y ustedes, pero ustedes no dormían allá ni nada, no? Solamente no, era el rodaje, pero le tuvimos que poner techo porque la casa estaba muy deteriorada y no tenía techo, o sea, se invirtió. Sí, señor. Sí, bueno, los actores, entonces los muchachos... Y bueno, perdón, y yo me dediqué a mostrarla en varios lugares. La última vez que la mostré fue el día que mataron a Héctor Abad Gómez, que la estuvimos proyectando en el auditorio del teatro del edificio Coltejer, que ahí se mostraba cine y se hacían conciertos, ¿se acuerdan?
¿No se acuerdan? Bueno, no, de pronto nadie se acuerda. En el edificio Cortejer, en la playa. En el primero, el segundo, tercer piso había un auditorio gigantesco, hermoso, y allá proyecté yo la baja, pero fue el último día. Cuando ya mataron a Héctor Abad, yo dije, pues si mataron a Héctor Abad, pues, ¿cómo no me van a matar a mí? Y yo dije, yo no quiero ser héroe. Y dejé de mostrar la película porque sabía que los generales contra los que la había hecho estaban atentos a lo que yo estaba haciendo. Hacia ese sentido, buenas tardes, maestros. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Quisiera preguntar, frente a eso que la prohibieron, la película sí, ¿ustedes sintió como algo de censura? Y también si hubo alguna parte de persecución del ejército hacia usted. No, que yo tuviera conciencia no, pero tenían todos mis datos, tenían todas mis cosas, puesto que yo tenía comunicación con el general, ¿cierto? Y un general es un general, para uno saltárselo. Y no lo saltamos, por supuesto. Había que saltarlo. Había que hacer la película. Él iba a decir algo. Sí, perdón, Darío. No, es que se ve ahí, por ejemplo, los muchachos que hacen el papel de los soldados son muchachos de acá de Medellín, ¿cierto? O sea, para mí este es un proyecto de país, conceptualmente, y ahí hay personas de varias regiones del país, aunque no se les note mucho, ¿cierto? Pero entonces hiciste un casting para recoger esos muchachos, o la experiencia de haber estado en Rodrigo D te dio algunos de esos muchachos de los No, barrios. para nada. O sea, porque yo estaba rodando y Víctor estaba rodando paralelo, sí. Rodrigo D. Claro. Entonces y son dos historias, ¿cierto? O sea, no, sí, yo digo la baja y un soldado, tú no tienes un Rodrigo de soldado. No, es que yo digo por toda la estética, el lenguaje, que a veces las palabras que utilizan, mencionan palabras que son como los muchachos de allá del barrio, de los que... porque es que estos son... Es que es un poco lo que dije yo ahora. O sea, ¿quién paga ejército en este país? ¿Quién paga ejército? La gente, ¿sí? Los sectores populares. Claro. ¿Cómo hablan los sectores populares? Como hablan en Rodrigo y como hablan aquí. Eso, pero entonces lo interesante es ver, la película es buenísima, lástima pues que no se vea la parte, no sé si eso tiene algún arreglo, pero la parte oscura donde no sabe uno qué pasó cuando disparan, no se sabe. No es así, es conceptual eso, ese oscuro es conceptual, ahí no hay ningún problema. Pero uno no como espectador no sabe qué está pasando, uno dice, cogieron a otros, se escapó este que tienen ahí encerrado. Bueno, si tú lo lees como error, lamentable. No es error. Cierto. No. Cierto. No, estoy viendo la imagen. No es un error. Ese negro no es un error, como el negro de Ulleras tampoco es un error. Bueno, o sea, cuando sí. Que no entro a la mina, sino que pongo pantalla en negro. ¿Cierto? Es el mismo concepto, lo repito. ¿Sí me entiendes? O sea, ese blanco y negro, ya no le tenía miedo yo a poner la pantalla en negro sin mostrar nada, ¿cierto? Pero porque tengo un audio que me respalda. Creía yo. Pero te comprueba contigo de que no. Sí. No, la cuestión, yo lo que voy es a esto. Me parece la película pues muy importante también que tú la hayas hecho y vigente completamente pues con toda esta cuestión de lo militar, ¿cierto? Que siempre está prevaleciendo. Pues en nuestra cultura siempre hay ese diálogo. Ahora el 20 de julio van a sacar, me imagino, toda la fuerza militar pues como para mostrar pues el ejército. O sea, el problema fundamental de Colombia es el conflicto, la guerra que ha habido durante tantos años y que se ha negado como guerra, ¿cierto? Pero es la primera película que la muestran el ejército desde adentro, pues. Sí, desde el ejército. Eso es lo más valioso. Sí, desde el punto de vista del ejército y no de la guerrilla, que después de esta película aparece Potro Chusmero, ¿cierto? Y Potro Chusmero también la censuran, pero Potro Chusmero sí es otra historia, porque es una historia de guerrilleros, contada desde la guerrilla, no desde el interior del ejército. Pero y todo la estética, digamos, las tomas, los diálogos son buenísimos, no sé, pues aprendiste eso
pues hay un gran salto desde... Me lo copié a mí mismo. ¿Ah? Me lo copié a mí mismo. De todas maneras, Gonzalo, tenemos que... O sea, este es un transfer que hiciste de manera rudimentaria, ¿cierto? La verdad ¿O cómo hiciste este transfer de...? Porque, o sea, esta es una película en 16. En 16. Que se la prestó a unos amigos para que la lleven a Cuba. Los amigos nunca devolvieron la película. ¿Cierto? La película en 16, ¿no? Sí, la película en 16. Nunca, no está. No, tampoco. Lo que te decía, pues, no existe. Yo tenía solo una copia, que fue la copia que le di a... ¿Y los negativos los dónde hermanos? Donde están todos los negativos de Focine. En Dual, hay que buscarla en Dual, Nueva York, ¿cierto? Porque hay que verla digitalizada. Eso está perdido, Víctor. Vos sabes que eso está perdido, todos esos negativos. Los de mediometraje para televisión quedaron en el laboratorio en Nueva York. En Dual, pero muchos se recuperaron, muchas de esas cosas. Hay unos que no. La vieja guardia está en negativo. Sí, claro. ¿Sí? Claro, sí. Se restauró porque estaba en negativo. Ustedes deberían buscar, deberíamos buscar eso. O aprovecharon y por ese hecho votaron en negativo. Hay otra pregunta allá atrás. Sí, Víctor y Gonzalo, lo que pasa es que pues todos sabemos que también en la historia del cine nuestro queridísimo Huguito Restrepo también participó de muchos de estos procesos, pues hasta donde sé la anécdota que cuando fueron a cancelar la película de Gonzalo, Hugo estaba con el personaje de Focine, ¿cierto? Sí, Hugo lo llevó porque Hugo era de la empresa. Entonces Gonza, pues yo tuve la oportunidad de hablar con Huguito y pues yo hace años vengo conversando con él, que les manda muchos saludos, que muchos aprecios. Yo quería traerlo hoy, lamentablemente él está en una situación difícil, pero sí me gustaría, pues ya que ustedes dos están ahí y en el proceso de Gonzalo y de Tiempos Modernos, como al menos conocer un poquito de cómo es esa participación de Hugo con ustedes y en estos procesos, si es posible. Gracias. Pues no, o sea, Hugo era una persona del interior de la productora y le tocó llevar al subgerente de Focine al rodaje, ¿cierto? Y pues eso, en términos prácticos. Sí, Hugo era uno de los dueños de la empresa de Tiempos Modernos, que se hicieron todos estos mediometrajes, La Baja, al tiempo se estaba haciendo también el de Andrés Upegui, ¿cierto, Andrés? Sí. Lugares Comunes. Al mismo tiempo que Rodrigo. Al mismo tiempo que Rodrigo estábamos. Pero no, tú no en Tiempos Modernos, no, tenías... Sí, también. También en Tiempos Modernos. Claro. Increíble. Imagínate, una productora que estaba haciendo otras películas al tiempo. Y Hugo era uno de los dueños de la empresa y entonces me imagino que hacía pues obviamente como producción, pues era como producción ejecutiva con la esposa, con Ana María Trujillo, y me imagino que sí, él colaboraba con todo, hemos colaborado nosotros con todo, ¿cierto? Y entonces estuvo allá. Yo no sabía, creo que estos días que me contaste que había llegado este Bonet, pero no me acordaba que era con Hugo. Sí, con Hugo, claro. O sea que Hugo lo convenció esa noche. No, Hugo, nosotros. No, nosotros. No, porque Hugo no tenía, pues, o sea, fue el grupo cinematográfico que le dijo, hermano, si esta película está terminada, no faltan sino 2 días de rodaje, ¿para qué la va a parar usted? ¿Cierto? Y él entendió, bueno, la vamos a censurar, la censuramos después que la acabe, ¿cierto? Ahora, me explico, bueno, entonces, ¿por qué la película existe? O sea, la película existe porque yo en ese tiempo era un tipo solvente, ¿cierto? Entonces, yo llegaba, mandaba a revelar a Nueva York, o a París, o a tal cosa, tal Citroën que mandé, o sea, todo lo que se hizo con las llamitas, fue 3600 asa, ¿cierto? Se tuvo que revelar en el Citroën en París. Entonces yo pagaba los revelados, ¿cierto? Y le pasaba las facturas a Focine. Si yo hubiera tenido que pedirle la plata a Focine para revelar, la película no existiría. ¿Cierto?
Es una película muy cara, te digo, es una película muy cara, o sea, es rodada tan lejos, en lugares tan naturales, en lugares tan auténticos, con esa cantidad de actores. Y atrevida desde muy todo atrevida, punto de vista. Totalmente. Desde todo punto de vista es una película atrevida. En los planos, en el guión mismo. ¿El guión lo trabajaste con quién, Gonzalo? Pues yo siempre he sido lo fundamental. Me imagino que Carlos Eduardo de alguna manera metió la mano porque era mi asistente, ¿cierto? Sí, pero no. Carlos fue asistente de estuvo allí en el rodaje. Sí, pero tuvimos un por mitad, entonces terminó haciendo el casting, o sea, decidimos que para que no saliera, entonces que colaborara con el casting y tal. Bueno, vos sabes que en todas las películas siempre hay un agites en las relaciones, en una cosa y en la otra, ¿cierto? Entonces, Carlos Eduardo realmente pudo haber sido, pero pues modestia aparte, pues el guión es mío. Pero muy trabajado, mucho tiempo, muchos años. O sea, los guiones míos no, ese guión no es de 2 años. Pero la historia, ¿te la inventaste vos o te la contó alguien? Ese es mi guión. O sea, realmente, o sea, ahí no hay una historia, hay N.000 historias, ¿cierto? En ese guión. Claro que fue... Lo de Maturana, lo del chico, el hermanito menor de Maturana, eso es un pedacito de esa película, del soldado que deserta. Clara, cuenta lo que no me acuerdo, ya la ves. Clara hizo vestuario y maquillaje. Con eso de que en una historia hay 1000 historias, continuando con eso, el hermanito menor de Maturana, el director técnico, el Nacional, vivía por el barrio. Gonzalo lo conoció y, como siempre, conversando con la gente, se le pilló la historia de ser un soldado, pues contaban que el hermanito había desertado del ejército y lo habían matado. Entonces ese es Maturana, por eso hay un Maturana. Es ese pedacito de historia, pero hay otro pedazo de la historia de este país, que es Tiro Fijo, que siempre dijeron que lo habían matado, que lo veían por allí, por acá. Perdón, eso claro. Digamos, en el momento en que yo ruedo la película, nadie en el mundo sabe si Tiro Fijo realmente está vivo o muerto. Después de que yo termino la película, como a los 15 días, salió Tiro Fijo con la toallita aquí, diciendo yo quiero que hay capaz. Y ahí nos dimos cuenta todos que realmente Tiro Fijo estaba vivo. Pero el tema era el mito guerrillero, ¿no? El guerrillero que no muere, básicamente el que está ahí de trasfondo, ¿cierto? ¿Qué es lo que le molestaba al general? Entonces yo me leo me leo todo, o sea, me leo las teorías sobre los guerrilleros, o sea, las teorías, los italianos han escrito mucho sobre la guerrilla, ¿cierto? Me leí toda esa teoría, o sea, yo leí y hablé con todos los soldados que pude y tal cosa y tal otra, y pues fui decantando, ¿cierto? Y bueno, pues no, en el rodaje, o sea, nos adecuamos a lo que daba la casa, ¿cierto? Que el gran hallazgo de esta película es la casa, realmente. Gonzalo, que desde los 78 años que empezaste, ¿qué película te ha gustado hasta ahora? ¿Pero qué película de las películas que he visto en mi vida? De lo tuyo. A mí qué pena, pero me gusta todo. Hay cosas malas y buenas, pero me gusta todo porque, pues, no sé, ese es mi trabajo. Es un proceso, el cine es un proceso de maduración, ¿cierto? Y hay que seguir haciendo a ver si de pronto se ve uno alguna cosa buena, ¿cierto? Eso es lo importante, seguir haciendo, creo yo. Gonzalo, muchas gracias por todo y yo creo que... Bueno, y a ustedes por venir. Muchas gracias. Qué bueno. Y estas 3 visitas, o sea, ver Ulleras y ver a Rúa y ver esta... Los factores de retrato hablado que es un trabajo que retrata
esa época de violencia de los 90 en Medellín, ¿cierto? Contaba desde la gente que te hace casting, que le preguntaba preguntabas quién era. un casting, o sea, me invento un casting y cito gente para que narre historias sobre la ciudad, y realmente es un retrato muy conmovedor de lo que era esa época. Porque en ese tiempo que los castings no eran poquitos, o que había muchos castings. No, eran poquitos. Eran muy poquitos. Cada película de estas era... No existía. En Medellín, cuando hace la... Era una rareza total, sí, era una total. rareza. Es que... Y los, claro. Aquí se hace... Y una película como La Baja, por ejemplo, es un momento de concentración de una cantidad de gente, pero y la sensación que se tenía cuando se hacía una película era que había que aprovechar esa oportunidad para narrar, para aprender, para mostrar una imagen del país. Era una responsabilidad emocionante. Digamos una de las frases de Carlos Álvarez, ¿cierto? Una frase de Carlos Álvarez que me quedó para mí, para toda la vida. Me dijo una vez: lo que pasa es que nos demoramos tanto para hacer una película que cuando la hacemos queremos contar todo lo que tenemos en la cabeza. Y una película es realmente una idea. Bien. Muchachos, muchas gracias de verdad por este recorrido, Gonzalo. Qué maravilla este recorrido. Falta el segundo capítulo, después ya hacemos el segundo capítulo de la obra de Gonzalo. Muchas gracias.